Hola, es un gusto estar aquí con ustedes. Me da muchísimo gusto presentar a Ventura, un gran amigo, y pues muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a quien lo mejor está por llegar. Bienvenido, Ventura. Muchas gracias. Pues bueno, un gusto también poder compartir. Gis, gracias por la invitación. Y pues bueno, la intención de este día es que aparte del gozo que vivimos ya con esta Pascua, con esta resurrección, pues que conozcamos el sentido, ¿no? Muchas de las veces, pues somos católicos de tradición, es decir, pues asistimos al sábado de gloria y pues sabemos que ese día en los ranchos hay fiestas, que ese día en las iglesias se hace la misa en la noche, pero a veces desconocemos el sentido. Y entonces, como cristianos, como seguidores de Jesús, pues tenemos que conocer la finalidad de las celebraciones. Al fin de cuentas, la liturgia nos lleva a conocer el sentido trascendental que vamos viviendo. Y entonces el día de hoy vamos a hablar de la fiesta mayor de la iglesia, de la fiesta mayor de Jesús. Quiero decir esto, no para confundir, porque claro que Corpus Christi es una solemnidad importante, Navidad es una solemnidad importante, porque son momentos en los que el Señor pues se ensalza, se le alaba, tiene un poderío mayor entre el mundo, pero sin el domingo de resurrección, sin la Pascua, pues la salvación no llegaría a nuestra vida. Y entonces, para comenzar, quiero compartir con ustedes un fragmentito, unos fragmentitos más bien, de la catequesis del año pasado de Pascua del Santo Padre. Él daba un mensaje durante la Pascua 2024 y bueno, hay una parte que me encantó al inicio que dice, la iglesia revive el asombro de las mujeres que fueron al sepulcro al amanecer, perdón, del primer día de la semana. La tumba de Jesús había sido cerrada con una gran piedra. Y así también hoy hay rocas pesadas, demasiado pesadas, que cierran las esperanzas de la humanidad. Recordemos pues que entonces la Pascua es este momento donde recordamos el momento evangélico, donde estas mujeres presurosas por extrañar a su Señor, por sentirse tristes, porque ¿qué le habían hecho al Señor? ¿Dónde estaba su Señor? Pues van al sepulcro, ¿no? Cuando Jesús es sepultado, pues sabemos que también se vivían las fiestas importantes del pueblo y entonces solamente se le dio sepultura en un sepulcro que se tenía ahí, se le envolvió y listo, ¿no? Una tradición pues era también con aceites, con algunos crismas, pues ungir a la persona antes de morir, más bien antes de ser enterrado, y entonces esto le faltaba al Señor, ser embalsamado. La función de las mujeres era eso, llevaban los perfumes, iban al encuentro de su Señor, y entonces llegan y encuentran esta roca movida. Y entonces la impresión primero, y yo me imagino este pasaje muy bello, pues es como si llegas tú a casa y ves la puerta abierta, ¿no? ¿Qué habrá pasado por la mente de esas mujeres? ¿Quién se metió? ¿Dónde está? ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se lo robó? ¿Cómo se fue? Y entonces, lo fundamental de esta parte dice, la piedra con la que fue cerrada. ¿Y por qué resalto esto? Porque, bueno, pues consideremos que los sepulcros pues tenían piedras o tenían formas de cerrarse demasiado rústicas, ¿no? Y entonces vamos a ir viendo más adelante que en los pasajes bíblicos se relata incluso la resurrección de ciertos modos, pero hay uno en el que dice que había incluso soldados resguardando ese sepulcro. Entonces imagínense cómo Dios irrumpe la realidad del hombre que incluso es capaz de mover una piedra tan pesada. ¿Por qué quiero explicar esto y decirlo? Porque bueno, la resurrección de Jesús impacta en mi vida. Y entonces en la desesperanza, en la desilusión, en el desánimo, esta piedra que cargamos es movida por Jesús. Y más en la resurrección. Jesús nos regala esa alegría, ese gozo. Claro que nos da miedo que la piedra sea movida, porque nos preguntamos dónde está el Señor, pero la esperanza está en que está vivo. Y entonces más adelante el Papa dice, y aquí el gran descubrimiento de la mañana de Pascua. La piedra, aquella tan grande, había sido corrida. La tumba de Jesús está abierta y vacía. A través de ese sepulcro pasa el camino nuevo.
aquel que ninguno de nosotros, sino solo Dios, pudo abrir, el camino de la vida en medio de la muerte, el camino de la paz en medio de la guerra, el camino de la reconciliación en medio del odio. Y fíjense, justamente Pascua tiene su trasfondo en esa palabra, en esa definición, paso. Recordemos que el pueblo de Israel celebraba la Pascua, que era la liberación de las manos de Egipto, cuando ellos deciden irse de ese pueblo, ¿no? Y entonces recordemos que fue algo rapidísimo. Preparen pan, vámonos, lo más pronto que puedan, carguen criaturas, carguen cosas y vámonos de aquí. Y entonces Dios misericordioso toma el mar, lo abre para este paso y son liberados. La Pascua es eso, somos liberados de la esclavitud a la vida y entonces volvemos a esa vida nueva. Jesús viene entonces a quitar la roca de nuestro corazón, a quitar la roca de nuestra vida. La mueve y nos hace pasar del desánimo al amor. Y entonces, en una realidad muy actual, que vemos guerras, que vemos algunos problemas o conflictos políticos, algunas situaciones de falta de caridad, pobreza, inmigración, etcétera, 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 Jesús viene a dar un paso a la nueva vida, a resucitar en esos hermanos. Por eso es que la Pascua es un momento de gozo, porque Jesús ha abolido todo lo negativo y lo ha convertido en algo positivo. Y entonces, pues bueno, el Papa más adelante sigue diciendo, sin el perdón de Dios, esa piedra no puede ser removida. Sin el perdón de los pecados no es posible salir de las cerrazones. Solo Cristo resucitado, dándonos el perdón de los pecados, nos abre el camino a un mundo renovado. Y fíjate, es importantísimo entender esto porque la resurrección tiene su fin en que Jesús necesitaba, como una convicción personal de él, como una muestra de amor y de caridad, necesitaba y quería salvarnos, salvarte. Y entonces el perdón de los pecados se da por esta sangre del Cordero que se derrama. Es decir, Jesús con su muerte nos ha dado el perdón de los pecados y no solo eso, sino que nos ha permitido reincorporarnos a la gracia. Y entonces, sin este perdón, no habría una renovación en nuestro corazón. No podríamos resucitar. También nosotros somos invitados durante este tiempo a resucitar con el Señor, pero encaminados del perdón. Si yo no recibo el perdón, si yo no vivo del perdón, entonces seguiré siendo un sepulcro vacío, un sepulcro frío. Pero cuando vivo esta convicción, no soy el sepulcro, sino soy aquellos de los que dan gloria de que el Señor ha resucitado. Entonces, magnífico esta parte, recordándonos el Papa Francisco que la finalidad de la Pascua, de celebrar este día de la resurrección, es celebrar la salvación. ¿Por qué? Porque el Señor vino a esto, a salvarnos. Y entonces cada gota de la redención ha valido la pena. Cada golpe que el Señor aceptó como una convicción personal y por amor, vale la pena por la salvación. Y la salvación tiene como fruto la resurrección. Y entonces, justo más adelante el Papa Francisco dirá, en este día en que celebramos la vida que se nos da en la resurrección del Hijo, recordamos el amor infinito de Dios por cada uno de nosotros. Un amor que supera todo límite y toda debilidad. Somos invitados también en este domingo a amar. ¿Y amar en qué sentido? No solamente un amor superfluo, un te quiero, un te amo, sino un amor como el de Cristo, un amor con el que nos podamos sentir hijos y entonces sentirnos resucitados, es decir, pues bueno, el Señor me encontró en el pecado, el Señor vio mi necesidad de salvarme y entonces decidió subir a ese madero de la cruz, decidió la muerte como una decisión propia para salvarme. Y entonces ahora esta persona que soy es una persona nueva, porque hemos resucitado de con Cristo. Y entonces, esta es un poco la finalidad de la Pascua. La Pascua, así como nos dice el Papa Francisco,
es el asombro del sepulcro vacío, porque entonces vemos esta caridad de Dios, este amor, de darnos este signo: hey, no estoy muerto, estoy vivo y es por ti. Pero también recordarnos que nos ama y nos perdona. Y entonces Dios ha decidido, como dice San Juan en su Evangelio: así amó tanto Dios al mundo que envió a su Hijo para redimir nuestros pecados. Así Dios mismo ha mandado a su Hijo Jesús, y aún más, aún así Jesús ha decidido amarnos para hacernos resucitar. Nuestros cuerpos, nuestras vidas, nuestras mentes que están muertas por el pecado han encontrado ahora un sentido de vida por la resurrección. Y entonces, pues bueno, esa es como una pequeña introducción. Siempre es bueno orientarnos, ¿verdad? También por la palabra de nuestro Santo Padre, que sabemos que Él se esfuerza también por enseñarnos, catequizarnos, y por eso quise iniciar con esto. Ahora vamos a entrar un poco en un documento que nos ayuda a todos los cristianos, que es el Catecismo de la Iglesia Católica. Si alguien por ahí lo tiene, puede ir buscando los numerales. Si no, igual en internet lo podemos encontrar. El catecismo siempre nos ayuda a conocer todas nuestras verdades de fe. Claro que en la palabra de Dios también están contenidas. Ese es texto sagrado, ¿verdad? Pero en el magisterio de la Iglesia confiamos también de lo que el Espíritu Santo ha inspirado. Y entonces el catecismo es una respuesta a todas estas necesidades para que el cristiano conozca no solamente su fe, sino también su fin último. Y entonces vamos a hablar de la Pascua desde el Catecismo de la Iglesia Católica, como un documento que nos ampara a saber qué es lo que el Espíritu Santo ha suscitado en la Iglesia. Y el primer numeral, el primer párrafo en el que nos vamos a centrar, es en el 638, que dice: la resurrección de Jesús es la verdad culminante de nuestra fe en Cristo, creída y vivida por la primera comunidad cristiana como verdad central, transmitida por la tradición y establecida en los documentos del Nuevo Testamento, predicada como parte esencial del misterio pascual al mismo tiempo que la cruz. Y entonces la fe cristiana, el denominado cristiano, no vive en la creencia del Jesús muerto. Sabemos que en las iglesias tenemos sí un crucifijo, siempre una imagen referente a la muerte del Señor, pero no es para decirnos está muerto, ya no hay esperanza, sino es para recordarnos el sacrificio que Jesús ha hecho. Y entonces también en las iglesias tenemos ese sagrario donde yo puedo acercarme a la divinidad de Dios. El mismo Jesús que está, o más bien que representamos en esa imagen, en ese crucifijo, está vivo en ese sagrario. Y entonces la fe del cristiano se vive en la convicción de un Dios vivo. No creemos en que Dios haya muerto y ya, creemos en que Él está vivo. Y entonces esta fe se va pasando como por tradiciones, por años, y se va quedando firme en una convicción religiosa. Yo me imagino que en el tiempo posterior a la resurrección del Señor, de la ascensión, pues lo que predicaban también sus apóstoles, y digo, y tenemos fundamentos también a veces en la Sagrada Escritura, pero yo me imagino que lo que predicaban era justo eso. Oye, está vivo, oye, resucitó, oye, el Señor te salvó, porque era una convicción de vida. Y entonces, si yo como cristiano no creo en la resurrección del Señor y no creo que esté vivo, pues vana sería mi fe, porque entonces estaría creyendo en un Dios muerto, en un Dios que no tiene poder, que no tiene majestad, pero no, nuestro Dios está vivo. Y entonces esa es la verdad central de nuestra fe. Un Dios vivo que viene resucitado a reinar en medio de nosotros y que se mantiene siempre a un lado de nosotros, caminando con su iglesia, con su esposa. Y entonces, esta parte que dice, transmitida como fundamental por la tradición,
Nada más quiero explicar estas dos partes, ¿verdad? Está la tradición con té chica. ¿Y a qué me refiero con la tradición con té chica? Pues bueno, por ejemplo, cuando ahora justamente, no sé, en las Navidades, ¿no? Que uno es padrino del niño Dios y entonces el niño Dios tiene que tener ciertos colores de vestidos y que ciertos años y que no sé qué. ¿Quién lo enseñó? Pues la abuelita le dijo a la hija y luego la hija le dijo a la mamá y luego la mamá le dijo a la tía y entonces nadie sabe por qué, sino porque así lo hace la familia, porque hace años así se hacía. Esa es tradición con té chica. La tradición con té grande es todo lo que los apóstoles vivieron, que transmitieron a sus discípulos y luego que estos mismos transmitieron a los demás, se va haciendo una tradición firme, una convicción firme. Y entonces nosotros cristianos no creemos que Jesús haya resucitado, nada más porque en el catecismo así nos lo enseñó la catequista, sino lo creemos porque los apóstoles que vieron, que experimentaron este momento de la resurrección, ahora dan testimonio de ello. Y entonces el testimonio va pasando de edad en edad, de generación en generación, y se va incluso formando esta verdad central de la fe. Cristo está vivo. Por eso es importante y por eso yo creo que fue parte fundamental de las evangelizaciones primeras, hablar sí de la muerte, pero también de ese misterio pascual, de ese misterio de pasar de la muerte a la vida, de aquella sangre del cordero que dio toda la plenitud al hombre y entonces ahora se siente vivo junto con su Señor. Y entonces, fíjense, hay una frase que aquí el catecismo nos propone que dice, Cristo ha resucitado de los muertos, con su muerte ha vencido a la muerte y a los muertos ha dado la vida. Jesús viene entonces a darle sentido a la vida y también un sentido a la muerte. ¿Por qué? Porque darle un sentido a la vida, pues todos podemos dárselo, ¿no? Una vocación específica, un servicio, un apostolado, la búsqueda de la plenitud, etcétera, etcétera, pero Cristo le da el sentido a aquello que a veces no le damos la importancia, que es la muerte. ¿Para qué morir? ¿Con qué finalidad quiero yo morir? ¿Solamente para quedarme en un ataúd? No, muero con la convicción de que voy a estar algún día con el Señor. ¿Y con cuál Señor? Pues con el que está vivo. Ese es el mensaje central de la resurrección del Señor. Es decir, la muerte no está abolida ya en el sentido de, pues solamente mueres por morir y listo. Ya, no hay ningún fin último, ya no hay nada trascendente. No, Jesús con su muerte nos viene a decir, está esta vida después de la muerte dada para ti con un sentido de trascendentalidad, de amor, de plenitud, de felicidad. Por eso el muerto ahora tiene la vida. ¿Y cuál vida? La vida eterna. Cristo ha resucitado de los muertos. Con su muerte ha vencido a la muerte. Jesús ha abolido a la muerte. La ha dejado sin herramientas contra él. ¿Y para qué? Para darle a los muertos la vida. Y en esto también podemos verlo desde un trasfondo en nuestras vidas actuales, ¿no? A veces decimos, bueno, ¿para qué está pasando todo esto? Bueno, ¿qué finalidad tiene? Bueno, quizás es necesario morir nosotros a nuestras convicciones, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestros desórdenes para vivir una nueva vida. Ese es el punto de la resurrección. Y entonces, pues bueno, esto es lo principal que nos enseña este parágrafo 638 del Catecismo de la Iglesia Católica. En pocas palabras, la fe del cristiano se vive en la convicción de un Jesús vivo, de un Jesús que le da sentido a la vida. Y no solamente eso, sino a la muerte. Que entonces ahora el morir, como lo dirá San Pablo, es ya una ganancia, porque no muero solo para que mi cuerpo se haga tierra, muero para que mi cuerpo tenga un sentido, sí, terrenal, pero más aún para que mi alma se encuentre con su creador. Y bueno, pues avanzando en este tema,
Fíjense que también la Sagrada Escritura en Romanos nos habla y nos dice, Romanos 6, en versículos del 5 al 11, nos dicen, porque si hemos hecho de una misma cosa con Él, por una muerte semejante a la suya, también lo seremos por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con Él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. El día de ayer, no, perdón, el día de ayer ando muy norteado. Durante la cuaresma, más bien, viví unos ejercicios con los franciscanos y entonces uno de los hermanos decía, hay que morir con Cristo para poder resucitar con Él. No hay gloria, no hay resurrección sin muerte. Y entonces él le explicaba justo esto. Cuando yo hago que mi cuerpo, y vamos a entender cuerpo como toda mi persona, muera el pecado, renuncia al mal, renuncia a aquello que no le hace un bien, entonces yo podré decir, voy a resucitar glorioso con el Señor. Cuando yo quiero un verdadero sentido de conversión, entonces todo me parece basura, como lo dice San Pablo, y lo dejo todo ahora por Cristo. Mi finalidad será entonces el Señor. Y fíjense, Romano lo dice muy, muy, muy claro, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él, a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Jesús viene a cargar con la cruz para cargar con nuestros pecados, pero nos enseña a ti y a mí que también podemos cargarla, también podemos morir al pecado. ¿Para qué? Para resucitar con Él, para sentirnos gloriosos con Él, para que nuestra alma tenga el sentido de sentirse amado, de sentirse llamado, de sentirse enviado. Pero viene hasta que decidimos morir con Cristo. Y entonces ahí mismo en Romanos un poco más adelante dice, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, una vez resucitado, ya no muere más y que la muerte ya no tiene señorío sobre Él. Fíjate qué importante es esto. Jesús no solamente viene a abolir al pecado, sino que viene a quitarle autoridad, señorío a la muerte. Tú y yo tenemos ya esperanza, y este es un punto muy bello ahora que estamos en este jubileo de la esperanza. Nosotros tenemos ya la convicción y la esperanza de que nuestra muerte al pecado tendrá como fruto la resurrección, la vida nueva, la eternidad, nuestra Pascua. Nos parecemos más a Jesús. Y entonces le quitamos ese poder a la muerte, ese poder al pecado, y se lo entregamos a Jesús. Y entonces ahora nos asemejamos a Él, sí, pero ahora ya vivimos gloriosos con Él. Este es un sentido también muy bello de la Pascua. Recordemos que durante la Cuaresma, pues se nos invita, claro que es un camino largo de acompañamiento al Señor en el desierto, de escuchar la voz de Dios, de centrarnos en ayuno, oración, limosna, la penitencia, que nuestro cuerpo se vaya preparando para morir con Cristo. Incluso parecería que toda la Semana Santa, hasta antes del sábado, es como muy poco desesperanzadora, ¿no? En el sentido de, pues bueno, va a terminar en la muerte. No, va a terminar en la resurrección. Y entonces somos como Cristo, resucitamos con Él. Ya no soy esclavo del pecado, soy libre ahora. Ya no soy hijo del pecado, soy el hijo del Señor que ha tomado autoridad sobre la muerte. Soy un resucitado más. Y entonces, vamos a centrarnos también para ir caminando con esto, el tema de la resurrección, pues vamos a escucharlo desde el pasaje bíblico. Nos vamos a centrar en San Lucas. Y entonces quiero leerlo completo y bueno, iremos haciendo algunas intervenciones del texto. Dice, el primer día de la semana, muy de mañana,
Fueron al sepulcro llevando los aromas que habían preparado, pero encontraron que la piedra había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. No sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temieron y se inclinaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recordad cómo les habló cuando estaba todavía en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y al tercer día resucite. Y ellas, recordando sus palabras, regresando del sepulcro, anunciaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana y María, la de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Por todas estas palabras les parecían como desatinos, y no les creían. Pedro se levantó, corrió al sepulcro, se inclinó, pero solo vio las vendas y se volvió a su casa, asombrado por lo sucedido. Fíjate, es hermoso el pasaje porque nos relata tal cual este momento, este suceso, como ya lo decíamos al inicio, pues incluso yo no sé si alguna vez nos ha pasado, ¿no? Que se nos olvida cerrar una puerta o se nos olvida cerrar una ventana o dejé algo fuera de su lugar en la mañana que iba a la carrera, no sé, quizás no fui consciente, ¿no? Y entonces cuando llego, veo la puerta abierta, veo la ventana abierta, veo aquello que había dejado en cierto lugar movido y hay en mí un pavor. ¿Dónde lo vio? ¿Quién se metió? ¿Por qué se movió? ¿Cómo? Imagínense la preocupación de estas mujeres. Y más porque eran mujeres que se habían sentido amadas por el Señor, que habían caminado con Él, que habían escuchado no solo las enseñanzas, sino que habían visto milagros, que los habían visto incluso en ellas, milagros palpables incluso en ellas. Mujeres que escuchaban cómo el Señor tenía compasión y lo veían, aplicar misericordia a todos los demás. Y entonces llegar a un lugar donde tú estás convencido que va a haber alguien y te encuentras con nada. Pero el Señor siempre es bondadoso. Y como sabía que esto podía escandalizarles, provocarles temor, pavor, yo me imagino que incluso hasta se querían arrancar los velos y los vestidos y todo del enojo o de la desesperación o del sentimiento que tuvieran, Jesús les regala este mensaje por medio de los ángeles. ¿Por qué buscan al que está vivo? Ha resucitado. Y entonces el Señor mismo, por medio de este mensaje, les confirma, estoy vivo. No tienen que buscarme entre los muertos. Sabemos que, pues, por ejemplo, los panteones tienen esa finalidad, ¿no? No está nuestro difunto ahí en cuanto a que esté presente todo el día, todos los días esperándonos a que lo vayamos a ver, pues no. Sabemos que ahí permanece el cuerpo, pero pues tenemos la convicción de que vamos a llegar y va a estar. Pero en este caso Jesús por medio del ángel les dice, ¿por qué me buscan si no estoy ahí? No estoy muerto, estoy vivo. El sepulcro está vacío, dense cuenta, este es el regalo que les tengo hoy. Ese es el anuncio. Si mal no recuerdo, el himno de las laudes, sí dice una parte así muy bella, ahorita no lo tengo a la mano, pero algo así dice, que Magdalena corre en el alba y pregunta dónde está mi amado. Entonces imagínense cómo ella misma experimenta esa frustración primero de decir, ¿dónde está aquel que me amó? ¿Dónde está aquel que me enseñó? ¿Dónde está aquel con el que escuché tanta bondad y misericordia? ¿Dónde está? Pero también imagínense la paz que quedó en su corazón de decirles, está vivo, ha resucitado. Tanto que el mensaje que se les da las hace ponerse en marcha. Y esa es una convicción del cristiano que vive en la resurrección. La resurrección nos hace movernos, somos misioneros, somos enviados.
Yo no voy a quedarme estático a anunciar nada más en mi casa que Jesús vive. No, yo me muevo y voy y predico que el Señor está vivo. Ese fue el trabajo que hicieron María y las demás mujeres. Después de escuchar la buena nueva decir, el Señor ha resucitado, el Señor está vivo y tengo que anunciar. Y entonces, bellísimo esta parte. Y no me gustaría como malinterpretar este pasaje bíblico. Yo espero no confundir o no provocar a lo mejor como alguna una falsa idea, etcétera. Pero me ha gustado mucho que el Señor tiene este detalle principalmente con María Magdalena. El Señor resalta el papel de la mujer, que quizás en su tiempo no estaba tan exaltado como ahora, que tenga una voz, que tenga un derecho, que tenga una convicción. Y entonces el Señor envía a Magdalena, o sea, le recupera esa dignidad también que para la sociedad a lo mejor no era bien vista, le recupera esa dignidad y la envía. El encuentro de Jesús que está en el sepulcro vivo y que bueno, por el mensaje de los ángeles recibe Magdalena, impacta socialmente, porque Magdalena ahora también es conocida así como el apóstol de los apóstoles, o sea, tiene un rango superior porque escuchó primero este mensaje. Y entonces nunca se ve en el pasaje bíblico que le digan, te anunciamos que está vivo, pero cállate, no vayas a decir nada. Hasta que venga Pedro, hasta que venga Juan. No, más bien Pedro y Juan escuchen el mensaje de boca de María Magdalena. Qué bello es el Señor porque le da este papel a la mujer, aún en su resurrección. Y entonces, bellísimo, no va sola María, va con tres mujeres más. Y entonces vemos que aún así, cuando viene este mensaje, viene la duda, y es que el cristiano, cuando está recibiendo esta nueva vida, también viene a veces las dudas, ¿no? Pues es que ¿para qué renunciar? ¿Para qué morir al pecado? ¿Para qué morir a mis convicciones? ¿Hacia dónde voy a ir? ¿Qué voy a ganar? ¿Qué finalidad va a tener mi vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Pues bueno, Jesús sigue respetando nuestra libertad y por eso es que Pedro corre presuroso y dice que corre, pero solo ve las vendas. Una vez un sacerdote nos explicaba, ¿verdad? Que el ver Pedro las vendas en el sepulcro daba un mensaje. ¿Por qué? Porque cuando las vendas de Jesús estaban en el sepulcro, no crean que es como cuando uno llega y se quita los calcetines, ¿verdad? Que a ver dónde cae y ya ni modo, ahí los dejo. No, el Señor tuvo la delicadeza de doblar, de cuidar muy bien esta venda. ¿Por qué? Porque era un mensaje. Cuando el rey doblaba la servilleta en el momento de la cena, era porque iba a volver. Y entonces Jesús no dejó las vendas, el manto tirado, tuvo la delicadeza de doblarlo. ¿Para qué? Para decirles, estoy vivo porque aquí, incluso en este mensaje, que estoy dando un mensaje a lo mejor no tan claro al inicio, les decía, voy a volver. Por eso es que Pedro va y ve estas vendas ahí y dice que se vuelve a casa asombrado. Este mensaje se los dio Jesús muy sutilmente. Fue como un, no me crean todavía, pero aquí están las pruebas, aquí están las convicciones. Luego vamos a ver que en otros pasajes bíblicos incluso pues salen o bueno, los soldados que cuidaban el sepulcro dicen que los emborracharon, que entonces ellos no se dieron cuenta, cosas que empiezan a desatinar. Luego vemos también en otro de los pasajes en el que Jesús incluso interactúa con Magdalena y le dice, no me toques, y no lo dice como para despreciarla, ¿verdad? Sino porque sabe que lo primero que tiene que hacer Magdalena es ir y dar ese mensaje de evangelización a los demás. Está vivo el Señor. Entonces, tiene muchos detalles. También, si mal no recuerdo, eh, en el pasaje de San Juan, sí, sí, de San Juan, dice que incluso
Juan, bueno, dice el discípulo que más amaba a Jesús, Juan corre al sepulcro, ¿no? Y aún él siendo joven y pudiendo entrar primero, se detiene. Y el que entra, ¿quién es? Pedro. Y después de Pedro entra Juan. ¿Por qué? Porque Juan reconoce en la resurrección la autoridad que Jesús le dio a Pedro. Por eso él se frena, permite que entre Pedro y ve el panorama y entra Juan. Si se fijan, el Señor pensó en todo. Y entonces, en la resurrección, vemos que el plan de salvación se va haciendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y es una resurrección no solamente como un cuentito, una historia, una fábula, no, va impactando en distintas áreas, desde la sociedad, como con María Magdalena y las mujeres al recibir el mensaje, desde las dudas de la fe. Por eso Pedro dice, se va a checar si es verdad, qué está pasando y regresa sorprendido. Jesús irrumpe en la realidad al estar vivo. Y por eso, miren, quiero compartirles ahora una frase del venerable Fulton Sheen que dice, la cruz había planteado la pregunta, la resurrección la había respondido. Y la pregunta era, ¿por qué permite Dios que el mal y el pecado claven en un árbol a la justicia? La respuesta de la resurrección, habiendo hecho lo peor el pecado, se agota y es superado por el amor que es más fuerte que el pecado y la muerte. Jesús no solamente decidió morir porque pues no había de otra. Y lo vemos, incluso lo meditamos el Viernes Santo, incluso desde el jueves en la agonía, que Jesús sí le dice a su Padre, si puedes aparte este cáliz, pero si no que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Por qué? Porque Jesús sabía que era más grande el amor que Él nos tenía, que si la decisión de morir en la cruz era la única y la última, la tomaba por amor. Y entonces qué bello saber que el Señor, aun cuando muchos le podemos ver sin sentido al madero, Jesús le da el sentido del amor. Y justo eso también se meditaba en estos ejercicios que les comentaba hace un momento. El hermano el franciscano decía, ¿no? La cruz sin Jesús no tiene sentido. La cruz sin Jesús no tiene un fin. Es un instrumento, es un signo, sí. Pero cuando la cruz lleva a Cristo y está anclada a Él, nos recuerda el amor, nos recuerda cuánto nos ama Dios. Entonces, qué bello saber que Jesús y que Dios en este plan de salvación le da la respuesta al pecado. Sí, has hecho mal, sí, han pecado, sí, se ha hecho de lo peor, pero ahora el amor mismo que es Jesús decide amar, decide entregarse. Esta parte me encantó, perdón. Y es superado por el amor que es más fuerte que el pecado y la muerte. Jesús es más poderoso que mi pecado. Jesús es más poderoso que aquello que me está llevando a morir. Jesús es más poderoso, por eso es que la resurrección va de la mano con el amor, porque nos recuerda que sí hay un Jesús doliente, sí hay un Jesús que muere, sí hay un Jesús que se entrega, pero no lo hace solamente por cumplir, por un checklist, lo hace por amor. Pues bueno, sigamos meditando, ¿verdad? Este pasaje bíblico y sigamos leyendo durante estos días. Recordemos que en la octava de Pascua estamos celebrando cada día, bueno, de estos 8 días, celebramos la Pascua como si fuera el día solemne, ¿verdad? Entonces podemos seguir meditando el Evangelio. Bien, vamos a retomar un poquito el catecismo y fíjense, en el párrafo 639 nos dice, el misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, como lo atestigua el Nuevo Testamento. Una de estas acontecimientos reales que tuvo, pues bueno,
lo vemos también por el testimonio de los apóstoles, lo vemos por el testimonio de sus discípulos, lo vemos en el Evangelio, pero también lo vemos en el testimonio de Pablo, Pablo de Tarso. ¿Que quién se le presenta? Jesús vivo, resucitado. Y es el mismo Jesús que le dice, ¿por qué me persigues? Híjole, qué fuerte, ¿no? Después de no creer que este que se decía Mesías, y de corretear, y de matar, y de perseguir a sus seguidores, que él mismo se me presente vivo, es un impacto importantísimo. Otra manifestación, otro acontecimiento que sigue teniendo una manifestación histórica es la sábana santa. Sabemos que en esta sábana ha quedado impregnado no solamente la sangre, sino esta forma del cuerpo de Jesús. Y entonces saber que hay un testimonio, sí, pero también que hay un acontecimiento, hay algo que da evidencia de la resurrección, es algo bellísimo. Saber que Jesús nos regala esto para fortalecer nuestra fe, que no debería de ser solamente el fin, ¿no? O no deberíamos de buscar solo lo sensible, porque la fe no se va solo en lo que mis sentidos o mis sentimientos dicen, sino en una convicción. Pero sabiendo Jesús que a veces podemos fallar, nos regala estos pequeños testimonios. Qué bello es Jesús, ¿no? Qué bello es que el Señor piensa en nosotros y nos conoce. En el numeral 640 del Catecismo nos dice lo siguiente: el primer elemento que se encuentra en la resurrección es el sepulcro vacío. El sepulcro vacío ha constituido un signo esencial. Su descubrimiento por los discípulos fue el primer paso para el reconocimiento del hecho de la resurrección. Es decir, Jesús sabía que tenía que impactar con un signo sensible, porque sabemos que incluso en nuestra fe, por ejemplo, en los sacramentos, hay signos sensibles, el agua, el crisma, pero entonces Jesús ahora quiere impactar en esta realidad y, como decíamos anteriormente, darnos un signo y decir, hey, aún si no me crees, aquí está. Y entonces dice, el discípulo que amaba a Jesús afirma que al entrar en el sepulcro y al descubrir las vendas en el suelo, vio y creyó. Esto supone que constató en el estado del sepulcro vacío que la ausencia del cuerpo de Jesús no había podido ser obra humana y que Jesús no había vuelto simplemente a una vida terrenal como había sido el caso de Lázaro. Quiero aprovechar aquí para explicar un poquito la cuestión de la resurrección, ¿verdad? Porque no es como si fuéramos zombies o la resurrección como por ejemplo la de Lázaro, ¿verdad? ¿Y por qué quiero explicar esto? Porque Jesús no viene a resucitar y como con una convicción de, bueno, voy a regresar a la vida, pero entonces pues voy a morir después, ¿no? Como todo humano. Lázaro murió, sí, Lázaro tiene que morir. Por eso, aunque ya había muerto en un determinado momento, Jesús lo resucita, sí, pero no le da como el poder vivir toda la vida sin morir, ¿no? Lázaro muere tiempo después. Entonces, no es una resurrección temporal. La resurrección de Cristo es una resurrección divina, una resurrección que impacta y que rompe en el tiempo, en todo lo demás. Es trascendental, no se queda aquí en la tierra, no se queda aquí en lo efímero, sino que va más allá. Entonces, el que los apóstoles vean estos signos les hacen entender, ok, esto no es algo terreno. ¿Por qué? Porque quizás, pues sí pudo haber habido alguna duda, ¿no? Ah, pues alguien se metió, movió la piedra, agarró el cuerpo y se fue. ¿Mm? Pudo haber sido. Pero el ver que no había tantos signos, o sea, como para poder dar esta conjetura y ver que estaba el sepulcro, que estaban las vendas, pues no había explicación mayor, más que algo divino tuvo que haber pasado. Y entonces, fíjate,
Es algo impresionante cómo Dios sabe que el hombre se sigue guiando por sentidos, por emociones, ¿sí? Y que estos signos van acompañándolo. Por eso deja estos pequeños elementos, las vendas, el sepulcro vacío. ¿Para qué? Para que nosotros comprendamos, no está, y hasta ahorita pues no es como que, bueno, lo encontramos en la Eucaristía, ¿no? Pero no es como que vayamos a decir, ahí vamos a hacer una búsqueda por todo el mundo a ver dónde quedó el cuerpo de Jesús después de que murió. Pues no, porque resucitó glorioso. Su cuerpo y su alma se unieron de nuevo. Y entonces su cuerpo y su alma ascendieron a los cielos. Y entonces no es como que Jesús haya dejado aquí la pierna y entonces allá esté resucitado sin pierna, no, resucitó completo y pleno. Y entonces estos pequeños signos nos van dando una convicción. Pues bueno, eh, dejando de lado un poquito el catecismo de la Iglesia Católica, ya para ir como culminando o cerrando, me gustaría hablar un poco de algunos comentarios o algunas frases que han dicho los padres de la Iglesia acerca de esto. Quiero empezar con San Agustín. Y San Agustín dice, la fe de los cristianos es la resurrección de Cristo. Esto es lo que tenemos por cosa grande, el creer que resucitó. Nosotros estamos viviendo este tiempo de gracia, la resurrección, la Pascua del Señor, y esta misma convicción nos acompaña todo el año litúrgico, nos acompaña toda la vida. El saber, Cristo está vivo, Cristo está resucitado, Cristo sí murió por mis pecados, pero está vivo y va conmigo y me acompaña. También, pues bueno, es parte de la fe cristiana vivir de la resurrección. No podemos vivir antipáticos, muertos, tristes, insípidos. La fe cristiana se vive del gozo de la resurrección. Yo no me quiero imaginar cómo pudo haber sido el momento en el que Jesús se les aparece a sus apóstoles y verlo a él. Yo me imagino que sí, claro, hubo temor, hubo un poco de dudas, hubo un poco de inquietudes, pero por dentro yo siento que el corazón latía tanto que ellos sabían que el Señor estaba ahí, que era Él. Entonces nosotros tenemos que llenarnos de ese gozo, el saber, Jesús va conmigo, ha resucitado por mí. Y bueno, pues también quiero mencionar a San Jerónimo, y San Jerónimo nos dice, después de la tristeza del sábado, resplandece un día feliz, el primero entre todos, iluminado con la primera de las luces, ya que en él se realiza el triunfo de Cristo resucitado. Al inicio del video comentaba que pues a veces participamos de las fiestas, de las solemnidades, de esta Semana Mayor, y pues sí es muy bonito, ¿verdad? Que el viernes ahí vamos con la Virgen, en el Pésame, o que ya vamos al Via Crucis, o la celebración, o incluso, por ejemplo, el mismo jueves, pues sabemos que es parte del rito que se lavan los pies, pero el sábado tiene algo peculiar. El sábado la liturgia nos invita, así como ya ir teniendo gozo al inicio por las mañanas, así ir sabiendo, digo, sigue siendo un momento de luto porque estamos en esa expectativa de qué va a pasar, dónde está el Señor, sigue en el sepulcro, no sigue, pero también el corazón ya se va encaminando. Y vemos que la iglesia en medio de la oscuridad nos regala la luz. Este signo hermoso de la liturgia, de comenzar en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad. Y entonces, si alguna vez alguien de aquí ha participado de la vigilia, sabemos que se hace todo un rito especial para la bendición del cirio pascual. Y este cirio va entrando en medio del templo que está oscuro, pero lo más impresionante es que no se queda solamente esta pequeña luz, sino que se va expandiendo. Vamos cada uno de nosotros prendiendo nuestro cirio y entonces se va iluminando un poco el templo con la esperanza de que volverá después de la oscuridad la luz. Ese es el mensaje de la resurrección, la luz de Jesús.
la luz de la resurrección se expande. Ese es el papel que hizo Magdalena, es el papel que hicieron los apóstoles, los discípulos. Recibieron la luz de Cristo y la llevaron a los demás, la llevaron a los que la rodeaban. Por eso es parte bellísima de esto la liturgia, ¿no? Y entonces sabemos que es un día en el que estamos expectantes, toda la creación. Estamos esperando solamente que alguien venga y nos dé el mensaje. Está vivo, está resucitado. La liturgia de este día es bellísima porque escuchamos incluso dentro de las lecturas cómo Dios, desde nuestros primeros padres y su pecado, fue pensando en cada una de las cosas que eran necesarias que pasaran para que Cristo nos llegara a salvar, para que Cristo viniera a reinar, para que Cristo viniera a resucitar. Podemos meditar la palabra. Ese día meditamos 7 lecturas, lo ordinario. En algunos lugares se hacen 3. Hay un cántico bellísimo que es el pregón, donde incluso hay una parte que dice, muerte, ¿dónde está tu muerte? ¿Dónde está tu aguijón? Como una pregunta, ¿no? ¿Dónde está aquel que tenía poder? Si hoy aquí no estamos celebrando, lo estamos celebrando a la vida, que es Jesús. Y entonces, después de todo este tiempo de austeridad, de incluso reservarnos del canto del gloria, del aleluya, se entona el gloria, como un grito de victoria, y no solamente aquí en la tierra, sino en el cielo. La iglesia vive este gozo del cielo, de que su Hijo, de que el Hijo de Dios está vivo, de que nuestro Salvador ha resucitado. Nos sentimos gozosos con María y con toda la iglesia, y entonces de la oscuridad, que podríamos pensar que con desesperanza es poca y no nos ilumina tanto, y algunos que usamos lentes, pues estamos ya con la hojita de las lecturas aquí porque no vemos. Bueno, después de batallar en la oscuridad, volvemos a la luz. Y esa luz se da por el resucitado. Qué bello es que la vigilia pascual nos recuerda esto, que sí, por nuestro pecado nosotros hemos decidido libremente, porque Dios lo permite, no es que lo quiera, libremente hemos decidido y hemos querido el pecado, pero entonces Dios, de la desesperanza de la oscuridad, del temor de la austeridad, del temor de las tinieblas, viene como la luz resplandeciente a devolver la alegría. Y yo creo que eso es lo que también San Jerónimo quería eh, hacer resaltar, ¿no? Hoy es la fiesta más importante porque recordamos que en medio de la oscuridad, de mi pecado, de mis vicios, de mis tinieblas, Jesús vino a irrumpir con su vida y su resurrección. Es hermoso esta parte. Y bueno, más adelante también nos dirá San Bena lo siguiente. Según San Juan, también les enseñó el costado que había sido abierto con la lanza, para que, viendo las cicatrices de las heridas, pudiesen curar las heridas de sus dudas. Sabemos que Tomás dudó, ¿verdad? Y entonces fue el Señor el que lo había escuchado, que él dijo, hasta que yo no meta la mano, mi dedo, perdón, en el costado, yo no voy a creer. Y Jesús mismo le dice, ven, trae tu mano y toca. Dichoso tú porque has creído, pero dichosos aquellos que creen sin haber visto. Entonces está la convicción. Y entonces sigue diciendo, y no quiso curar estas señales en primer lugar para confirmar en sus discípulos la fe de la resurrección. ¿Por qué? Porque entonces, si Jesús hubiera resucitado, vamos a imaginarlo así, ¿verdad? También sería algo chistoso, pero imaginemos que haya resucitado sin su cuerpo, nomás con su espíritu, sería un fantasma, entonces, pues, ¿cuáles heridas? No, no hay nada, pero las deja, no las cura y viene a mostrárseles así para que se convencen, y no solo para que se convenzan, sino para que vean que es una realidad la resurrección. Aún a pesar de las heridas, el Señor está resucitado glorioso, ha retornado glorioso. Y sigue diciendo en segundo lugar, para enseñárselas a su Padre cuando intercede por nosotros.
Es decir, Jesús ha tenido estas marcas de los clavos del costado, marcas de la victoria que tuvo sobre la muerte. Ahora Jesús, por eso, cuando va con su Padre, le puede mostrar las manos, el costado, los pies, y yo me lo imagino que hasta le ha de decir, yo ya pagué por ellos. Aquí están las marcas, aquí está el precio, ya he pagado por ellos. Ya, esa es la intercesión de Jesús. Saber que dio todo, incluso hasta su vida, para salvarnos. En esto se centra este día. Y bueno, más adelante nos dirá también San Gregorio, Pascua es para nosotros la fiesta de las fiestas, la solemnidad de las solemnidades, que es superior a todas las demás, no solo a las fiestas humanas, sino también a las fiestas del mismo Cristo, que se celebran en su honor, igual que el sol supera a las estrellas. Fíjate, quiero complementar este punto eh, con un cántico, uno de los cánticos triunfales del Apocalipsis, que dice, es Apocalipsis 19, del 5 al 11, al 10, perdón. Quien quiera lo puede buscar en su Biblia. Y dice así, salió después una voz del trono que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, pequeños y grandes. Y oí el ruido de una muchedumbre inmensa, parecido al estruendo de aguas caudalosas. Decían, aleluya, porque ha restablecido su reinado el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos, regocijémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. Su esposa se ha engalanado y se le ha concedido vestirse de lino blanco. El lino son las buenas acciones de los santos. Luego me dijo, escribe, dichosos los invitados al banquete de las bodas del Cordero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué bellísimo saber que esta es la solemnidad, la fiesta, el gozo. La iglesia que acompañó a su esposo en su agonía, en su muerte, ahora se viste de blanco, se viste de lino, se pone elegante y guapa, y no solamente eso, sino que invita a todos sus hijos a la boda, y entonces ahora nos hace partícipes de ese gozo. Alabamos al Señor. Aquí mismo dice el pasaje, ¿no? Alégrense y regocíjense. O sea, es una fiesta para nosotros el cristiano, porque podemos voltear a ver al esposo, que no solamente celebra la boda con la esposa, que es la iglesia, sino que ha sido un héroe, que viene como un héroe fuerte y valeroso. Esa es la Pascua. Entender que después del luto vendrá el gozo, que después de la muerte vendrá la vida, que después de la oscuridad viene la luz. Esa es la resurrección. Eso es lo que estamos celebrando. No solamente estamos celebrando, sí, que Jesús ya resucitó y ya se va con su Padre, no, celebramos que está vivo y que nos ha amado. Y bueno, pues ahora sí, eh, ya para terminar, quiero compartir solamente un fragmentito de un sermón de San León Magno que dice, se aprovecharon tanto los apóstoles de la ascensión del Señor, que todo lo que antes les causaba miedo, después se convirtió en gozo. Desde aquel momento elevaron toda la contemplación de su alma a la divinidad sentada a la diestra del Padre, y ya no les era obstáculo la vista de su cuerpo para que la inteligencia, iluminada por la fe, creyera que Cristo, ni descendiendo, se había apartado del Padre, ni con su ascensión se había apartado de sus discípulos. El lamento, esta tristeza que vivieron los apóstoles, ahora se ha convertido en gozo, en alegría. Y entonces ya no es que estén, vamos a decirlo así, ¿no? Como ya programados, shipeados, de que,
Jesús vivió, murió, resucitó por ti, listo, ya. No, sino que ahora vivimos con la convicción de que mi inteligencia cree por la fe esta verdad y que la hace suya y que la hace viva. Y entonces ya no creo que porque descendió ya está más lejos de mí, no, ni porque subió con el Padre ya está más lejos de mí, no, sino ahora creo que este mismo Jesús, resucitado glorioso, está aquí conmigo. Pues bueno, con esto termino. Yo espero poder haber colaborado un poquito con la enseñanza de este día. Me da un gusto poder compartir este tema porque pues es el gozo de la iglesia, es el gozo de la esposa, es el gozo de aquel tiempo que estamos preparando desde hace 40 días con la cuaresma, viviendo los días santos y entonces vivir la alegría, uy, no, es bellísimo. Vivir esta Pascua es bellísimo y entonces pues mi deseo para cada uno de ustedes que ven este video, que ven este canal, pues es eso, que Jesús resucite. Pero recordar lo que en un inicio decíamos, no hay resurrección sin muerte. No podemos resucitar con Jesús si no hemos muerto a la vida que tenemos. Entonces, que el Señor les dé todas las fortalezas, que el Señor les dé todo el amor que tiene para cada uno de nosotros en esta resurrección. Y pues felices Pascuas, que el Señor siga resucitando en nuestra vida y que nos acompañe en cada momento, así como lo hace con sus discípulos. Muchísimas gracias, Ventura, y pues felices Pascuas para todos. Muchas gracias, Ventura. No, hombre, ustedes, Hasta un luego. gusto.